La imponente nave flotaba en la oscuridad del espacio como una montaña de metal. Dentro de sus fríos pasillos, millones de guerreros alienígenas aguardaban su momento. Llevaban esperando mucho, mucho tiempo. 10.000 años, para ser exactos. El comandante Vestul caminaba por las armerías de la nave, bautizada como Conquista Eterna. Sus 6 brazos se movían con un control perfecto mientras revisaba cada rifle de plasma. Sus ojos negros escaneaban cada pieza de la armadura de combate. Todo tenía que ser perfecto. Solo tenían una oportunidad para hacerlo bien. Los Tari no eran como los humanos. Eran más altos, más fuertes y mucho más letales. Su piel era gris como el metal viejo y sus cuerpos estaban diseñados para la guerra. Cada guerrero había sido modificado desde su nacimiento para ser el asesino perfecto. Sus huesos eran más duros que los huesos humanos. Sus músculos, más fuertes. Sus corazones latían más despacio, pero bombeaban una sangre que transportaba más oxígeno. Podían ver en la oscuridad, oír sonidos a grandes distancias y oler el miedo. Pero lo más importante de los Tari era su paciencia. No se lanzaban a la batalla como animales salvajes. Planificaban, estudiaban, esperaban hasta saberlo todo sobre su enemigo. Y durante 10.000 años, habían estado estudiando los humanos de la Tierra. Vestul se detuvo ante un gran ventanal y contempló las estrellas. En algún lugar, allá afuera, había un pequeño planeta azul llamado Tierra. El tercer planeta de una estrella amarilla, hogar de miles de millones de criaturas llamadas humanos. Pronto, muy pronto, ese planeta pertenecería al dominio Stari. El comandante tocó un botón en su brazo. Un holograma apareció en el aire frente a él. Mostraba a un varón humano, desnudo e indefenso, sobre una mesa de metal. Los Tari habían capturado a este humano hacía muchos años en una de sus naves espaciales. Lo habían abierto y estudiado cada parte de su cuerpo. Los humanos eran débiles, le habían dicho los científicos. Sus huesos se rompían con facilidad. Su piel era blanda y podía cortarse con simples cuchillas. No podían ver en la oscuridad. No podían oír sonidos muy altos o muy bajos. Eran lentos y torpes en comparación con los guerreros Tari. El holograma cambió. Ahora mostraba ciudades humanas, altos edificios de cristal y metal, caminos llenos de cajas metálicas que transportaban a los humanos de un lugar a otro. Los humanos llamaban a estas ciudades avanzadas, pero los Tari tenían ciudades que flotaban en las nubes de gigantes gaseosos. La tecnología humana era como un juguete comparada con lo que el dominio podía construir. Otro toque al botón mostró las armas humanas. Pistolas que disparaban pequeños trozos de metal, bombas que generaban fuego y humo. Máquinas voladoras que lanzaban más bombas. Los humanos creían que estas armas eran poderosas, pero los escudos Tari podían detener sus balas. Las armaduras Tari podían sobrevivir a sus bombas. Sus máquinas voladoras eran lentas y fáciles de derribar. Vestul había visto todos estos datos miles de veces. Cada guerrero Tari los había estudiado hasta sabérselos de memoria. Sabían cómo caminaban los humanos, cómo hablaban, cómo luchaban y cómo morían. No habría sorpresas cuando comenzara la invasión. El comandante se adentró más en la nave. Pasó junto a salas de entrenamiento donde jóvenes Tari practicaban técnicas de asesinato en maniquíes con forma humana. Oyó el sonido de las armas de plasma disparando objetivos que parecían soldados humanos. En una sala, los guerreros practicaban la lucha en la gravedad de la Tierra, que era más ligera que la de su mundo natal. En otra, los Tari más inteligentes estudiaban el comportamiento humano. Veían videos que habían sido robados de las redes de comunicación de la Tierra. Veían a los humanos en el trabajo, en el juego, en la guerra. Aprendieron cómo reaccionaban al miedo, al dolor, a la pérdida. Estudiaron a los líderes y a los seguidores humanos. Trazaron un mapa de cada ciudad, cada base militar, cada edificio gubernamental. La planificación había sido perfecta. Los Tari sabían exactamente dónde atacar primero. Atacarían las bases militares y destruirían sus armas. Capturarían a los líderes y los obligarían a rendirse. Tomarían el control de las redes de comunicación y sembrarían el miedo. En cuestión de días, quizás horas, la resistencia humana se derrumbaría. Vestul entró en la sala de guerra, donde sus oficiales de más alto rango le esperaban. La sala estaba llena de pantallas flotantes que mostraban la Tierra desde todos los ángulos. Puntos rojos marcaban los objetivos que atacarían primero. Líneas azules mostraban las rutas que seguirían sus naves. Zonas verdes indicaban dónde desembarcarían sus tropas. La general Katebar,
Su segunda al mando estaba de pie junto a la pantalla más grande. Era incluso más alta que Vestul, y sus 4 brazos estaban cubiertos de cicatrices de un centenar de batallas. Había liderado la invasión de 12 mundos diferentes. La Tierra sería su 13ª victoria. La flota está lista, comandante, dijo en su idioma chasqueante. 1000 naves, 10 millones de guerreros, suficiente poder de fuego para destruir cada ciudad humana en un solo día. Vestul asintió. ¿Y nuestra inteligencia está completa? Sí, señor. Conocemos la ubicación de cada base militar humana. Tenemos mapas de cada ciudad. Sabemos cómo funcionan sus armas y cómo derrotarlas. Hemos estudiado sus tácticas de batalla y hemos encontrado debilidades en todas ellas. Otro oficial dio un paso al frente. Era el líder científico Mesto, cuyo trabajo era comprender la tecnología humana. Sus ordenadores son fáciles de hackear, informó. Sus sistemas de comunicación son fáciles de interferir. Sus centrales eléctricas pueden ser desactivadas desde la órbita. Una vez que cortemos su electricidad, sus ciudades se quedarán a oscuras. ¿Y qué hay de sus defensas espaciales?, preguntó Vestul. Risibles, respondió Mesto. Tienen unas pocas estaciones pequeñas en órbita alrededor de su planeta. Podemos destruirlas todas en el primer minuto del ataque. Sus cohetes son demasiado lentos para escapar de nuestras armas. Ni siquiera sabrán que estamos ahí hasta que sea demasiado tarde. La sala de guerra quedó en silencio mientras todos pensaban en la batalla que se avecinaba. Durante 10.000 años, los Tari se habían preparado para este momento. Habían construido la mayor flota de guerra de la galaxia. Habían entrenado a los guerreros más letales. Habían reunido la inteligencia más completa sobre su enemigo. Nada podía salir mal. Vestul caminó hacia el centro de la sala y activó la pantalla principal. Mostraba la Tierra en tiempo real. Una bola azul y blanca suspendida en la oscuridad. Las nubes se arremolinaban sobre los océanos. El lado nocturno del planeta brillaba con las luces de las ciudades humanas. Hermoso, susurró la general Katebar. Será una buena adición al dominio. Los humanos lucharán, dijo otro oficial. Siempre lo hacen. Que luchen, replicó Vestul. Hemos estudiado sus guerras. Luchan con emoción en lugar de lógica. Cometen errores cuando tienen miedo o están enfadados. Desperdician recursos tratando de salvar a los civiles en lugar de centrarse en objetivos militares. Su compasión los hace débiles. Señaló diferentes áreas del planeta. Atacaremos primero sus bases militares, luego sus centros de gobierno y después sus principales ciudades. Los supervivientes se rendirán en una semana. ¿Y si no se rinden?, preguntó un joven oficial. Los ojos negros de Vestul se volvieron gélidos. Entonces les mostraremos por qué el dominio Stari gobierna la mitad de la galaxia. La reunión continuó durante varias horas. Repasaron cada detalle del plan de invasión. ¿Qué naves atacarían qué objetivos? ¿Qué tropas desembarcarían en qué ciudades? ¿Cómo lidiarían con la resistencia humana? ¿Cómo controlarían a la población tras la conquista? Se había pensado en todo. Se había planificado cada posibilidad. Los Tari habían librado guerras contra docenas de especies diferentes por toda la galaxia. Habían conquistado mundos con tecnología más avanzada que la de la Tierra. Habían derrotado a enemigos más fuertes, rápidos e inteligentes que los humanos. La Tierra sería fácil. Cuando la reunión terminó, Vestul regresó a sus aposentos privados. Las paredes estaban cubiertas de trofeos de sus victorias pasadas, armas tomadas de enemigos derrotados, banderas de mundos conquistados, el cráneo de un jefe de guerra Rayan que había creído poder resistirse al dominio. Pronto añadiría trofeos humanos a su colección. El comandante se sentó en su escritorio y abrió un enlace de comunicación con el mundo natal del dominio. El rostro de la líder suprema Sistul apareció en su pantalla. Era anciana incluso para los estándares Tari, y su sabiduría era respetada en toda la galaxia. Comandante, dijo a modo de saludo, ¿está listo para traer gloria al dominio? Sí, líder suprema. La flota espera sus órdenes. 10.000 años nos hemos preparado para este momento. 10.000 años de planificación, entrenamiento y construcción. Los humanos aprenderán lo que les sucede a aquellos que poseen algo que el dominio desea. Vestul inclinó la cabeza. Aprenderán rápido, líder suprema. Asegúrese de que así sea. La galaxia nos observa, comandante. Otras especies se preguntan si los Tari se han debilitado durante esta larga preparación. Muéstreles que no es así. Muéstreles que el poder del dominio solo crece con el tiempo. Se hará.
La comunicación terminó, y Vestul se quedó solo en sus aposentos. Fuera de su ventana, las estrellas se veían igual que durante los últimos 10.000 años. Pero mañana, todo cambiaría. Mañana, los Tari reclamarían su premio. Abrió otro archivo en su ordenador. Este contenía perfiles psicológicos de líderes humanos, presidentes, primeros ministros, generales y científicos. Los Tari los habían estudiado a todos. Conocían sus miedos, sus debilidades, sus puntos de quiebre. Cuando llegara el momento de hacerlos rendirse, el dominio sabría exactamente qué decir y qué hacer. El archivo también contenía información sobre la cultura humana, su música, su arte, sus historias. A Vestul todo le parecía muy extraño. Los humanos creaban cosas que no servían para ningún propósito práctico. Contaban historias sobre héroes que se sacrificaban por otros. Hacían música que despertaba emociones en lugar de transmitir información. Pintaban cuadros de cosas que no existían. Los Tari no tenían arte, ni música, ni historias, salvo los informes de batalla. Consideraban la cultura humana un desperdicio y algo confuso, pero la habían estudiado de todos modos, porque entender a un enemigo significaba entenderlo todo sobre él. Una cosa en los archivos había desconcertado a los científicos Tari. Los humanos parecían luchar con más ahínco cuando protegían algo que amaban. Su efectividad en batalla aumentaba cuando sus familias o amigos estaban en peligro. Esto no tenía ningún sentido lógico. El miedo debería ser a un guerrero más débil, no más fuerte. Los Tari habían decidido que probablemente se trataba de información errónea. Ninguna especie podía luchar mejor cuando tenía miedo. Iba en contra de todo lo que sabían sobre la guerra. Los humanos debían haber mentido en sus registros históricos, tratando de parecer más valientes de lo que realmente eran. De todos modos, no importaba. Los humanos no tendrían tiempo para tener miedo. El ataque sería tan rápido y tan abrumador que la resistencia sería imposible. Vestul cerró los archivos y se preparó para dormir. Mañana sería un día muy ajetreado. La mayor invasión en la historia del dominio comenzaría al amanecer, hora de la Tierra. Al atardecer, el planeta azul pertenecería a los Tari. Activó el sistema de comunicación de la nave y se dirigió a toda su flota. Guerreros del dominio, dijo, mañana reclamaremos nuestro premio. 10.000 años de preparación terminan mañana. 10.000 años de victoria comienzan mañana. Descansad bien, pues mañana haremos historia. En toda la flota, millones de guerreros Tari se acomodaron para su última noche de espera. Sus armas estaban limpias y listas. Sus armaduras, pulidas y revisadas. Sus mentes, concentradas en la batalla que se avecinaba. No tenía ninguna duda sobre el resultado. ¿Cómo podrían tenerla? Eran Tari. Eran los guerreros perfectos. Habían estudiado a su enemigo durante 10.000 años. ¿Qué podría salir mal? El sol apenas comenzaba a salir sobre las montañas de Montana cuando el cielo se incendió. Hake Morrison se había despertado temprano porque era su 12º cumpleaños y estaba demasiado emocionado para dormir. Hoy iba a ser el mejor día de su vida. Su madre había planeado una fiesta de paintball en la vieja granja de los Henderson y todos sus amigos iban a venir. Iban a jugar a la guerra en el gran campo detrás del granero. Hake estaba desayunando y viendo el amanecer cuando vio la primera estrella fugaz. Luego vio otra, y otra más. Muy pronto, todo el cielo se llenó de ellas, cayendo como brillantes lágrimas anaranjadas. Mamá, llamó, ven a ver esto. Su madre, Sarah Morrison, se acercó a la ventana de la cocina con una taza de café en la mano. Miró al cielo y frunció el ceño. ¡Qué raro! No recuerdo haber oído nada sobre una lluvia de meteoritos. Las estrellas fugaces se hacían cada vez más grandes y brillantes. Algunas de ellas empezaban a hacer ruido. Un silbido que se hacía cada vez más fuerte. Una de ellas parecía dirigirse directamente a la granja de los Henderson. Quizás deberíamos cancelar la fiesta, dijo Sarah, empezando a sonar preocupada. De ninguna manera, dijo Hake. Esto lo hace aún más genial. Es como una batalla espacial. Ninguno de los dos sabía que realmente era una batalla espacial. Muy por encima de la Tierra, las naves Tari estaban lanzando miles de cápsulas de desembarco hacia la superficie. Cada cápsula contenía un escuadrón de guerreros de élite entrenados para matar humanos. Las cápsulas estaban diseñadas para sobrevivir a la entrada atmosférica y aterrizar con precisión milimétrica en sus objetivos. El problema era que la inteligencia Tari había cometido un pequeño error.
El comandante Vestul estaba en el centro de mando de su cápsula de desembarco mientras caía hacia la Tierra. A su alrededor, otros 11 guerreros Tari revisaban sus armas por última vez. Su misión era simple: capturar o destruir la instalación de entrenamiento militar humano designada como Objetivo Alfa 7. Según sus archivos de inteligencia, el Objetivo Alfa 7 era un complejo fortificado donde los soldados humanos practicaban técnicas de combate. La instalación estaba rodeada de obstáculos diseñados para entrenar guerreros. Tenía múltiples edificios para almacenar armas y albergar tropas. Las imágenes por satélite mostraban a humanos con ropa de camuflaje moviéndose por la zona en formaciones organizadas. Era claramente una base militar importante, y destruirla enviaría un mensaje a todas las fuerzas humanas. Ningún lugar estaba a salvo del dominio Stari. La cápsula de desembarco golpeó el suelo con un estruendo tremendo, levantando tierra y hierba en todas direcciones. El vapor siseaba de sus conductos de refrigeración mientras los paneles laterales se abrían de golpe. 12 letales guerreros alienígenas salieron, con sus armas de plasma listas para matar cualquier cosa que se moviera. Vestul activó su visor táctico y escaneó la zona. Su visión mejorada detectó firmas de calor moviéndose por el complejo. Aproximadamente 20 soldados humanos estaban presentes, tal y como había predicho la inteligencia. Algunos se cubrían detrás de obstáculos. Otros se movían en lo que parecían ser maniobras de flanqueo. «Perfecto», susurró en su idioma chasqueante. «Saben que estamos aquí, pero creen que pueden luchar contra nosotros». Levantó su rifle de plasma y le hizo una señal a su escuadrón. «Por el dominio», rugió y cargó hacia el edificio más cercano. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. En lugar de equipo militar, el edificio estaba lleno de mesas plegables cubiertas con decoraciones de fiesta. Había globos atados a las sillas, serpentinas colgando del techo y un gran pastel de cumpleaños con 12 velas. Una pancarta se extendía por una pared y decía: «Feliz cumpleaños, Jaque». Vestul se detuvo y se quedó mirando. Esto no coincidía con ninguno de sus informes de inteligencia. «Comandante», le llamó uno de sus guerreros desde fuera. «Los soldados humanos están atacando». Vestul volvió a salir corriendo y vio algo que le heló la sangre. Los humanos no eran soldados en absoluto. Eran pequeños, mucho más pequeños que los adultos, y llevaban ropa de colores vivos en lugar de uniformes militares. Eran niños humanos, y estaban disparando a sus guerreros con algún tipo de arma de proyectiles. Una bola de algo verde brillante salpicó el visor del casco de Vestul, cegándolo temporalmente. Tropezó hacia atrás, tratando de limpiarse la sustancia, cuando algo se enredó en sus piernas. Miró hacia abajo y vio que se había enredado en una carrera de obstáculos de cuerda. «Le di a uno», gritó una voz humana aguda. El oído mejorado de Vestul captó el sonido de más proyectiles siendo disparados. Sus guerreros gritaban confundidos mientras más sustancias de colores impactaban en sus armaduras y armas. Los visores tácticos de sus cascos comenzaban a fallar a medida que la pintura se filtraba en los sistemas electrónicos. «¿Qué es esta sustancia?», preguntó el subcomandante Grixal por la radio. «Desconocido», respondió Vestul, todavía luchando por liberarse de las cuerdas. «Parece ser algún tipo de arma química». Los jóvenes humanos no huían aterrorizados como se suponía que debían hacer. En cambio, avanzaban hacia las posiciones Tari con una coordinación notable. Se movían de una cobertura a otra, comunicándose entre ellos con señales de mano que Vestul no reconocía. Algunos flanqueaban a sus guerreros, mientras otros proporcionaban fuego de cobertura. Un pequeño humano con el pelo amarillo apareció detrás de una barrera de madera y le lanzó algo al guerrero Klexavor. Explotó en una lluvia de pintura azul que cubrió los sensores del arma del guerrero. Klexavor disparó a ciegas. Sus rayos de plasma se desviaron y alcanzaron un árbol. «Comandante», llamó otro guerrero. «Mi sistema de puntería está desactivado. Esta pintura está interfiriendo con toda nuestra electrónica». Vestul finalmente se liberó de las cuerdas e intentó evaluar la situación. Su escuadrón de guerreros de élite estaba siendo superado por niños humanos armados con pistolas de pintura. Era imposible. Era humillante. No se suponía que debía pasar. Los humanos tenían algún tipo de tecnología de camuflaje avanzada. Aunque Vestul podía verlos claramente, su ordenador táctico seguía perdiéndolos de vista. Desaparecían detrás de los obstáculos y reaparecían en otro lugar como si pudieran teletransportarse. En realidad, solo. Estaban corriendo y escondiéndose detrás de los árboles. Pero los Tari nunca se habían encontrado con enemigos que se movieran de forma tan aleatoria e impredecible.
Todo su entrenamiento de combate se basaba en luchar contra unidades militares organizadas que seguían tácticas lógicas. Estos humanos parecían no tener ninguna táctica. Simplemente corrían por ahí disparando pintura y haciendo ruidos fuertes. «Retírense a posiciones defensivas», ordenó Vestul. «Formen un perímetro alrededor de la cápsula de desembarco». Sus guerreros intentaron seguir la orden, pero los humanos se adaptaron al instante. En lugar de atacar el perímetro directamente, comenzaron a trepar a los árboles y a disparar a los Tari desde arriba. Otros se arrastraron por la hierba alta y atacaron desde ángulos inesperados. Un guerrero, Tesmol, se encontró rodeado por 3 pequeños humanos que de alguna manera se le habían acercado sigilosamente sin activar sus sensores de movimiento. Lo golpearon con tanta pintura que no podía ver, oír ni respirar correctamente. Deambulaba en círculos, disparando su rifle de plasma a la nada. «No puedo ver», gritó por la radio. «La pintura ha cubierto todos mis sensores». «Usa el apuntado manual», replicó Vestul. «Lo intento, pero se mueven demasiado rápido». Era cierto. Los niños humanos eran increíblemente ágiles. Rodaban, saltaban, se arrastraban y trepaban con una facilidad que los guerreros Tari no podían igualar. Su pequeño tamaño les permitía esconderse en lugares que no proporcionarían cobertura a un adulto y no parecían tener miedo en absoluto. Hake Morrison se lo estaba pasando como nunca. Cuando los alienígenas aparecieron por primera vez, se había asustado durante unos 10 segundos, pero luego se dio cuenta de que sus armas no parecían herir a nadie. Los brillantes rayos que disparaban solo dejaban marcas de quemaduras en el suelo y los árboles, y los propios alienígenas no eran tan aterradores como parecían al principio. Eran grandes y feos, sí, pero se movían torpemente con sus pesadas armaduras. Sus armas eran voluminosas y lentas de apuntar, y lo mejor de todo, parecían estar completamente confundidos por la pintura. «Tommy», Hake llamó a su mejor amigo. «Trae las granadas de pintura del cobertizo». Tommy Chen asintió y corrió hacia un pequeño edificio donde la madre de Hake había guardado suministros extra de paintball. Los alienígenas intentaron dispararle, pero era demasiado rápido y un objetivo demasiado pequeño. Sus rayos de energía pasaron por encima de su cabeza mientras se deslizaba bajo una mesa de picnic. Mientras tanto, la hermana de Hake, Emma, había descubierto algo importante. Los cascos de los alienígenas tenían sensores brillantes en la parte delantera, probablemente cámaras o algo así. Si podías golpear esos sensores con pintura, los alienígenas parecían quedar casi indefensos. Emma solo tenía 9 años, pero tenía muy buena puntería. Llevaba 2 años jugando al paintball con su hermano mayor. Sabía cómo anticiparse a un objetivo en movimiento y cómo arquear sus disparos por encima de los obstáculos. Apuntó con cuidado y disparó una bola de pintura morada justo al sensor del casco del alienígena más cercano. El alienígena dejó de moverse y comenzó a hacer unos sonidos chasqueantes de enfado. Giró en círculos tratando de encontrarla, pero ella ya se había movido a una nueva posición. «Emma», gritó Hake. «Eso fue increíble. Intenta darle al grande». El grande era el comandante Vestul, que todavía intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Su escuadrón de guerreros de élite estaba siendo derrotado por larvas humanas. No tenía sentido. Sus informes de inteligencia decían que los niños humanos eran débiles e indefensos. Se suponía que debían salir corriendo y llorando al ver a los guerreros Tari. En cambio, se estaban riendo. Literalmente riendo mientras disparaban pintura a los soldados más temidos de la galaxia. «Comandante», la voz del subcomandante Griggs crepitó por la radio. «Estoy recibiendo informes de otras unidades. Situaciones similares están ocurriendo por todo el planeta». «¿Qué quieres decir con situaciones similares?», exigió Vestul. El equipo de ataque Beta aterrizó en lo que pensaban que era un centro de mando militar. Resultó ser un lugar donde los humanos ancianos practican técnicas de combate en cámara lenta. Los humanos están usando algún tipo de arte marcial para redirigir nuestro fuego de plasma hacia nosotros. Vestul sintió que su presión arterial aumentaba. ¿Y el equipo de ataque Gamma? Atacaron lo que parecía ser una posición humana fortificada en un lugar llamado Londres. En realidad, era algún tipo de evento deportivo. Los humanos les lanzaron proyectiles explosivos y luego cargaron con armas primitivas mientras proferían fuertes gritos de guerra. Esto era una locura. Cada uno de los informes de inteligencia estaba equivocado. Los humanos no se estaban comportando como ninguna especie que los Tari hubieran encontrado antes. Ni siquiera se comportaban como seres inteligentes.
Una pequeña humana pelirroja apareció de repente junto a Vestul. El comandante se dio la vuelta e intentó agarrar a la niña, pero ya se había ido. Algo húmedo y frío le golpeó en la nuca. Se llevó la mano y sintió el glaseado pegajoso de la tarta de cumpleaños goteando por su armadura. «Te ha dado bien, señor Alien», gritó Jaque Morrison desde algún lugar cercano. «Buen tiro, Amy». Amy Henderson, en cuya granja se celebraba la fiesta de cumpleaños, sonrió mientras recargaba su pistola de paintball. Nunca había visto nada tan divertido como aquellos torpes alienígenas intentando luchar contra un grupo de niños. Tenían armaduras geniales y armas sofisticadas, pero se movían como si nunca hubieran jugado a nada en sus vidas. Y eso le dio una idea. «Oigan todos», gritó, «juguemos al pilla-pilla. Los alienígenas la llevan». Los otros niños lo entendieron de inmediato. En lugar de tratar de esconderse de los alienígenas, comenzaron a correr a su alrededor en círculos, acercándose cada vez más. Los alienígenas giraban sobre sí mismos tratando de seguirlos. Pero había demasiados niños moviéndose demasiado rápido en demasiadas direcciones. Jaque corrió y tocó la pierna del comandante Vestul. «Tú la llevas», gritó y se alejó corriendo. Otro niño corrió y tocó al subcomandante Griggs. «Tú también la llevas». Pronto, los 12 guerreros alienígenas giraban en círculos mientras los niños humanos corrían a su alrededor como una manada de animales juguetones. Cada pocos segundos, uno de los niños se lanzaba, tocaba a un alienígena y se alejaba de nuevo. Los TAR intentaron agarrar a los niños, pero eran demasiado lentos. Intentaron dispararles, pero los niños estaban demasiado cerca de sus propios guerreros. Intentaron formar una formación defensiva, pero los niños seguían corriendo entre ellos y rompiendo sus filas. El comandante Vestul tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. «A todas las unidades», dijo por su radio, «aquí el comandante Vestul. Ejecuten el protocolo de extracción de emergencia. Repito, ejecuten el protocolo de extracción de emergencia». «Señor», dijo el subcomandante Griggs confundido. «¿Está ordenando una retirada?» «Estoy ordenando una retirada estratégica», respondió Vestul con toda la dignidad que pudo reunir mientras una niña de 9 años le metía tarta de cumpleaños en las rejillas de ventilación. «Pero señor, solo son niños humanos. Seguramente podemos derrotarlos». Vestul miró a su escuadrón de guerreros de élite. Estaban cubiertos de pintura y glaseado de tarta. Sus armas estaban atascadas. Sus sensores desactivados. Y estaban siendo tratados como juguetes por larvas humanas. «Subcomandante», dijo en voz baja, «si esto es lo que los niños humanos pueden hacernos, no quiero averiguar de qué son capaces los adultos». En todo el mundo, la invasión Stari se desmoronaba de maneras que desafiaban toda lógica y experiencia militar. En Tokio, el equipo de ataque Beta había aterrizado en el Parque Ueno, esperando encontrar una instalación de entrenamiento militar humano. En su lugar, encontraron a 60 ciudadanos japoneses de edad avanzada practicando tai chi bajo el sol de la mañana. Los humanos se movían lenta y grácilmente, sus brazos fluyendo como el agua, sus pies pisando ligeramente la hierba. El líder de escuadrón, Kesmore, casi sintió lástima por ellos. Esos ancianos humanos ni siquiera serían capaces de huir cuando comenzara el fuego de plasma. El ataque terminaría en segundos. Se equivocaba. Cuando el primer guerrero Stari disparó su rifle de plasma, sucedió algo imposible. La humana anciana más cercana, una diminuta mujer que parecía tener unos 100 años, simplemente movió su brazo en un pequeño círculo. El rayo de plasma cambió de dirección y golpeó a otro guerrero Stari en el pecho. «¿Qué acaba de pasar?», exigió Kesmore por la radio de su escuadrón. La humana desvió mi disparo de plasma. Llegó la confusa respuesta. Apenas se movió, pero de alguna manera redirigió el rayo de energía. Más tarde abrieron fuego, y más rayos de plasma fueron redirigidos. Los ancianos humanos continuaron sus lentos y fluidos movimientos, pero ahora cada gesto parecía guiar otro rayo de energía de vuelta a su origen. Los alienígenas se encontraron disparándose unos a otros mientras sus objetivos permanecían completamente tranquilos. Un anciano, moviéndose no más rápido que una suave brisa, caminó directamente a través de un grupo de guerreros Tari. A medida que pasaba junto a cada uno, los tocaba ligeramente en el brazo o el hombro. Los guerreros se desplomaron de inmediato, paralizados por alguna técnica que sus escáneres médicos no podían identificar. «Retirada», ordenó Kesmore. «Vuelvan a las cápsulas de desembarco». Pero retirarse era más fácil decirlo que hacerlo.
Cada vez que un guerrero Star intentaba moverse, uno de los ancianos humanos aparecía a su lado con un silencio imposible. Un toque suave enviaba al guerrero girando por el aire para aterrizar en un montón enredado. Un ligero empujón hacía que un soldado con armadura completa perdiera el equilibrio y se estrellara contra sus compañeros de escuadrón. Los humanos nunca se movían rápidamente. Nunca mostraron ira o excitación. Simplemente continuaron su danza lenta y pacífica, mientras los guerreros más elitistas de la galaxia caían a su alrededor como hojas en otoño. En Londres, el equipo de ataque Gamma lo estaba pasando aún peor. Los informes de inteligencia habían identificado el estadio de Wembley como una importante posición defensiva. Las imágenes por satélite mostraban a miles de humanos reunidos dentro de una fortificación circular. Los humanos se estaban preparando claramente para la batalla, como lo demostraban sus cánticos de guerra tribales y sus movimientos coordinados. Lo que los Tari no habían entendido era que habían atacado durante un partido de fútbol entre el Manchester United y el Chelsea. 80.000 aficionados ya estaban en un estado de frenesí cuando las cápsulas de desembarco alienígenas comenzaron a estrellarse en el campo de fútbol. Durante unos 3 segundos, la multitud guardó silencio, conmocionada. Entonces, alguien en la sección del Manchester United se levantó y gritó: «¡Maldita sea! Están intentando parar el partido». Lo que sucedió a continuación se estudiaría en las academias militares de toda la galaxia durante los siglos venideros, suponiendo que alguien sobreviviera para contarlo. 80.000 aficionados al fútbol se convirtieron en 80.000 soldados en un abrir y cerrar de ojos. No huyeron presas del pánico ni esperaron instrucciones de las autoridades. Simplemente decidieron que esos alienígenas no iban a arruinar su partido. La primera oleada de ataques provino de las gradas superiores. Los aficionados comenzaron a lanzar todo lo que tenían a mano: botellas de cerveza, empanadas de carne, bufandas, zapatos y monedas llovieron sobre los guerreros alienígenas como una tormenta de metal y tela. La mayoría de los proyectiles eran inofensivos individualmente, pero había miles de ellos viniendo de todas direcciones. El líder de escuadrón Resville levantó su rifle de plasma para devolver el fuego, pero un envase de pescado con patatas fritas le golpeó justo en el sensor del casco. Mientras arrancaba el papel grasiento pegado a su visor, un dedo de espuma le golpeó en la cabeza. Luego una pelota de goma, luego la chaqueta de alguien, luego una silla plegable que alguien había logrado lanzar de alguna manera desde la cubierta superior. «Estos humanos tienen poderosas armas arrojadizas», informó a su comandante. «Negativo», llegó la respuesta. «Los informes de inteligencia indican que los humanos tienen brazos débiles y poca precisión». «Pues la inteligencia se equivoca», gritó Resville mientras una guía turística de Londres rebotaba en su armadura. «Nos están bombardeando con cientos de proyectiles diferentes». Pero el verdadero shock llegó cuando los aficionados comenzaron a abandonar sus asientos. En lugar de huir de los alienígenas, corrían hacia ellos. Miles de humanos se lanzaron al campo de fútbol desde todas direcciones, ondeando pancartas y coreando algo que sonaba a gritos de guerra. «United, United, United», coreaba la mitad de la multitud. «Chelsea, Chelsea, Chelsea», coreaba la otra mitad. Pero en cuestión de minutos, ambos grupos coreaban otra cosa: «A por los aliens, a por los aliens, a por los aliens». Los Tari se habían entrenado para luchar contra unidades militares organizadas con estructuras de mando claras y tácticas predecibles. Nunca se habían encontrado con nada parecido a una turba de fútbol que espontáneamente había decidido defender la Tierra. Los humanos no tenían armas, excepto sus propias manos y lo que pudieran recoger. Pero tenían algo que era mucho más peligroso. Eran absolutamente intrépidos. Cargaban directamente contra los rifles de plasma sin dudarlo. Cuando sus amigos caían, no se retiraban. Se enfadaban más y luchaban con más fuerza. Peor aún, estaban aprendiendo. El primer grupo de aficionados que llegó a los alienígenas fue derribado por el fuego de plasma, pero los que venían detrás observaron cuidadosamente y vieron que las armas alienígenas tardaban unos segundos en recargarse entre disparos. Cronometraron sus ataques a la perfección, lanzándose durante el ciclo de recarga y derribando a los guerreros antes de que pudieran disparar de nuevo. Otros aficionados se dieron cuenta de que los alienígenas tenían problemas para apuntar a múltiples objetivos. Así que se dispersaron y se acercaron desde diferentes ángulos, obligando a los Tari a elegir a qué amenaza enfrentarse primero. Mientras los alienígenas disparaban a un grupo, otro grupo los golpeaba por la espalda. Otros aficionados descubrieron que la armadura alienígena tenía articulaciones débiles.
Empezaron a dirigir sus placajes a las rodillas, los codos y los sellos del cuello. Varios guerreros Tari se encontraron de espaldas, con los cascos arrancados, rodeados de humanos enfadados que se hacían selfies con la tecnología alienígena. «Esto es imposible», Resville llamó a su escuadrón. «Estos humanos no tienen entrenamiento militar, pero luchan como soldados profesionales». «Solicito extracción inmediata», respondió otro guerrero. «De alguna manera han convertido en arma la comida de su estadio. Las quemaduras químicas están atravesando mi armadura». En realidad, solo era salsa de curry de un puesto de comida volcado. Pero los Tari no tenían forma de saberlo. Mientras tanto, en la América suburbana, las cosas se estaban volviendo aún más extrañas. Janet Patterson, una madre de familia, había estado conduciendo su monovolumen para recoger a su hija del entrenamiento de voleibol cuando las cápsulas de desembarco alienígenas comenzaron a caer del cielo. Una de ellas se había estrellado justo en medio de Maple Street, bloqueándole el camino a casa. Janet no estaba de buen humor. Ya había estado en el supermercado, la tintorería y la farmacia esa mañana. Todavía tenía que recoger a sus otros hijos de sus diversas actividades, empezar a preparar la cena y ayudar con los deberes. No tenía tiempo para una invasión alienígena. Cuando la cápsula de desembarco se abrió y guerreros acorazados salieron con rifles de plasma, el primer pensamiento de Janet no fue el miedo por su vida. Fue la molestia de que alguien estuviera bloqueando el tráfico en su vecindario. Bajó la ventanilla y gritó: «Disculpen, ¿podrían mover su nave espacial? Necesito pasar». El guerrero Stari la miró confundido. Según su inteligencia, se suponía que los humanos huirían gritando cuando se enfrentaran a soldados alienígenas. Esta hembra estaba sentada tranquilamente en su vehículo de transporte y haciendo exigencias. «Humana», gritó el líder de escuadrón Sexar en un inglés chapurreado. «Te rendirás o serás destruida». Janet miró su reloj. «Mira, de verdad que no tengo tiempo para esto. El entrenamiento de mi hija termina en 10 minutos, y si llego tarde, el entrenador Martínez hará que todo el equipo corra vueltas extra. Solo mueve tu cosa a un lado para que pueda pasar». Uno de los guerreros levantó su rifle de plasma y apuntó al monovolumen de Janet. Ella miró el arma con interés. «¿Se supone que eso es una pistola? Porque parece más un secador de pelo. Mi hija tiene uno que es casi del mismo color». El guerrero disparó un rayo de plasma al suelo junto a su furgoneta, creando un pequeño cráter en el asfalto. Esperaba que la humana entrara en pánico y huyera. En cambio, Janet suspiró y abrió su puerta. «Bien, si no la mueven ustedes, la moveré yo». Lo que sucedió a continuación se conocería en toda la flota Stari como el incidente del monovolumen. Janet metió la mano en su vehículo y sacó una llave de cruz. Caminó directamente hacia el guerrero alienígena más cercano, apartó su rifle de plasma como si fuera un juguete y comenzó a golpear su armadura con la herramienta de metal. «Muevan», clang, «su», clang, «nave», clang. El guerrero retrocedió tropezando, más sorprendido que herido. Sus protocolos de combate no tenían instrucciones para lidiar con una hembra humana enfadada blandiendo herramientas primitivas. Sexar llamó a su líder de escuadrón. «La humana me está atacando con algún tipo de arma contundente». «Dispárale», respondió Sexar. «No puedo. Está demasiado cerca de mi posición». Janet se había dado cuenta de que si se mantenía al alcance de un alienígena, los demás no podían dispararle sin golpear a su compañero de equipo. Continuó golpeando la armadura del guerrero mientras llamaba a sus vecinos. «Oigan todos, estos alienígenas están bloqueando nuestra calle. Vengan a ayudarme a mover su nave». Las puertas se abrieron a lo largo de Maple Street. En lugar de esconderse en sus casas, los humanos suburbanos salieron a investigar. Vieron a una de sus vecinas luchando contra invasores alienígenas con una llave de cruz y decidieron ayudar. Bob Chen salió de su garaje con un soplador de hojas. «Aléjense de Janet, idiotas». Encendió la máquina y la apuntó al guerrero Stari más cercano. La potente corriente de aire llenó las rejillas de ventilación del casco del alienígena con polvo y hojas, haciéndolo imposible ver o respirar correctamente. La señora García vino corriendo de la casa de al lado con una manguera de jardín. La abrió a toda potencia y comenzó a rociar el equipo electrónico de los alienígenas. Saltaron chispas mientras el agua se filtraba en sus sistemas de armas. El adolescente Mickey Wilson llegó en su monopatín y comenzó a dar vueltas a los confundidos guerreros a gran velocidad. Cada vez que pasaba junto a uno, lo golpeaba con su monopatín. Los alienígenas se daban la vuelta tratando de seguirlo,
pero era demasiado rápido y no paraba de cambiar de dirección. Pronto, todo el vecindario se había unido a la lucha. Humanos suburbanos armados con cortadoras de césped, herramientas eléctricas, equipo deportivo y utensilios de cocina estaban superando a soldados alienígenas de élite que se habían entrenado toda su vida para el combate. El problema era que los Tari se habían entrenado para luchar contra otras fuerzas militares, no contra civiles enfadados defendiendo sus hogares. Las unidades militares tenían objetivos predecibles y seguían tácticas reconocibles. Estos humanos parecían no tener otro plan que hacer que los alienígenas se fueran para poder volver a sus vidas. Usaban lo que tuvieran a mano como armas. Atacaban desde direcciones inesperadas. No mostraban miedo ante una potencia de fuego superior. Y lo peor de todo, se enseñaban unos a otros nuevas tácticas en tiempo real. «Apunten a las articulaciones de sus armaduras», gritó la señora García mientras seguía rociando a los alienígenas con su manguera. «Sus cascos se caen si los golpeas justo en el sitio correcto», añadió Bob Chen, que lo había descubierto por accidente. «Las pistolas grandes son muy lentas», gritó Mickey Wilson mientras saltaba por encima de un rifle de plasma con su monopatín. «Solo manténganse cerca y no podrán darles». El comandante Vestul recibía informes cada vez más frenéticos de los equipos de ataque de todo el mundo. En Australia, sus guerreros se habían encontrado con humanos que parecían haber entrenado a los animales nativos para luchar a su lado. En Rusia, estaban siendo derrotados por humanos que usaban herramientas primitivas como martillos y llaves inglesas. En Brasil, los humanos habían convertido de alguna manera un desfile de carnaval en un asalto militar coordinado. En todas partes, el patrón era el mismo. Los humanos no se comportaban como ninguna especie en los registros Tari. Se adaptaban instantáneamente a nuevas situaciones. Cooperaban sin un mando central. Usaban su entorno de forma creativa. Y se negaban rotundamente a ser intimidados por una tecnología superior. «Comandante», la voz de la general Kate Barr crepitó por el sistema de comunicación de la flota. «Estoy recibiendo solicitudes de retirada del 60% de nuestros equipos de ataque. Afirman estar abrumados por la resistencia humana». «Eso es imposible», replicó Vestul, aunque su propio escuadrón estaba siendo perseguido por una granja por niños de 12 años. «Los humanos son primitivos y desorganizados. Dígale eso al equipo de ataque Z». Aterrizaron en lo que pensaban que era una instalación del gobierno humano. Resultó ser algo llamado una oficina de tráfico. Los humanos dentro ya estaban enfadados por algo, y cuando nuestros guerreros interrumpieron su espera, se volvieron extremadamente agresivos. «Nuestro escuadrón está actualmente atrincherado en un baño mientras 200 humanos intentan derribar la puerta». Vestul cerró los ojos e intentó pensar. 10.000 años de preparación. 10.000 años de recopilación de inteligencia. 10.000 años de entrenamiento de la fuerza militar más elitista de la galaxia. Y estaban siendo derrotados por fiestas de cumpleaños, ancianos, aficionados al deporte y familias suburbanas. ¿Cómo era posible? A medida que pasaba el cuarto minuto de la invasión, el comandante Vestul comenzó a comprender la horrible verdad. Los Tari habían pasado 10.000 años preparándose para luchar contra el enemigo equivocado. Cada dato de inteligencia que habían recopilado sobre los humanos era técnicamente correcto, pero completamente erróneo. Sí, los humanos eran físicamente más débiles que los guerreros Tari. Sí, su tecnología era menos avanzada. Sí, sus armas eran primitivas. Pero nada de eso importaba, porque los Tari habían malinterpretado fundamentalmente lo que hacía peligrosos a los humanos. Habían estudiado los ejércitos humanos y asumido que así luchaban todos los humanos. Habían analizado los gobiernos humanos y pensado que así se organizaban todos los humanos. Habían observado las ciudades humanas y creído que así vivían todos los humanos. Pero los ejércitos, los gobiernos y las ciudades eran solo la superficie de la civilización humana. Debajo había algo mucho más complejo y mucho más peligroso, la creatividad humana. Los informes que llegaban de todo el mundo pintaban un cuadro que no tenía sentido para mentes militares entrenadas en la lógica y el orden. Los humanos no solo se defendían. Estaban improvisando armas y tácticas que nunca antes se habían visto. En París, un músico callejero llamado Henry había convertido de alguna manera su acordeón en un arma sónica. Los fuelles del instrumento podían producir ondas de sonido que interferían con los sistemas de comunicación Tari. Cuando Henry tocaba ciertas notas, los cascos de los alienígenas emitían un chirrido de retroalimentación tan fuerte que los guerreros tenían que quitárselos o quedarse sordos.
Pero Henry no se conformó con solo interrumpir sus comunicaciones. Rápidamente descubrió que diferentes notas afectaban a diferentes piezas del equipo alienígena. Las notas altas hacían que sus armas se sobrecalentaran. Las notas bajas distorsionaban sus visores tácticos. Y cuando tocaba un vals, las articulaciones de las armaduras alienígenas se bloqueaban, congelándolos en la posición en la que estuvieran. En cuestión de minutos, Henry había enseñado su técnica a otros músicos de la zona. Pronto, todo el barrio latino resonaba con el sonido de acordeones, violines y trompetas mientras los artistas callejeros libraban una guerra acústica contra los invasores alienígenas. En Nebraska, un grupo de maestras de jardín de infantes había hecho un descubrimiento aún más inquietante. Las pinturas de dedos que usaban en sus aulas eran aparentemente visibles para los sensores alienígenas de maneras que los ojos humanos no podían detectar. Cuando la señora Henderson pintó una huella de mano azul en el pecho de un guerrero Stari, todos los demás alienígenas en la zona podían verla brillar como un faro en sus visores tácticos. Las maestras se dieron cuenta rápidamente de que podían usar la pintura para marcar a los alienígenas para su seguimiento, crear objetivos falsos para confundir sus sensores e incluso pintar patrones de camuflaje que harían a los humanos invisibles para la tecnología alienígena. Niños de 5 años corrían por el patio de recreo pintando diseños elaborados en árboles y equipos de juego, convirtiendo toda la zona en un laberinto de señales falsas que inutilizaban por completo los sistemas de puntería alienígenas. Pero el informe más aterrador provino de Australia, donde la doctora Sarah Kim había hecho algo que violaba todas las suposiciones sobre el comportamiento humano en situaciones de crisis. La doctora Kim era una bióloga de vida silvestre que había estado estudiando cocodrilos de agua salada cuando los alienígenas aterrizaron cerca de su estación de investigación. En lugar de huir en busca de seguridad, había pasado los primeros 3 minutos de la invasión enseñando a los cocodrilos a cazar tecnología alienígena. Resultó que las armas de energía Stari producían una frecuencia electromagnética específica que llevaba a la fauna local a un frenesí alimenticio. La doctora Kim se dio cuenta de esto cuando una descarga de un rifle de plasma envió a todos los cocodrilos de la zona a un modo de caza agresivo. En lugar de huir de los peligrosos alienígenas, los cocodrilos los buscaban activamente. Aquí la doctora Kim, en la estación de investigación de Darwin, informó por las frecuencias de radio de emergencia: he convertido con éxito el ecosistema local en un arma contra los invasores alienígenas. Los cocodrilos ahora están cazando activamente las firmas de tecnología alienígena. Repito, hemos convertido a los cocodrilos en armas antialienígenas. Ese informe ya era bastante perturbador, pero lo que vino después fue peor. Otros investigadores de vida silvestre de todo el mundo comenzaron a informar de fenómenos similares. En Alaska, los osos polares estaban rastreando las firmas de calor alienígenas. En África, los elefantes coordinaban ataques en grupo contra las cápsulas de desembarco. En el Amazonas, las ranas dardo venenosas se estaban metiendo de alguna manera dentro de las armaduras alienígenas. Los humanos no solo se estaban adaptando para luchar contra los alienígenas ellos mismos. Estaban reclutando a todos los seres vivos del planeta para unirse a la lucha. El comandante Vestur intentó procesar esta información mientras esquivaba la tarta de cumpleaños que le lanzaban los niños humanos. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede convertir cualquier cosa en un arma? ¿Cómo se planifican tácticas contra oponentes que inventan nuevas estrategias cada pocos minutos? La respuesta, comenzaba a darse cuenta, era que no se puede. El ejemplo más perturbador provino de un suburbio de Chicago, donde la invasión se había encontrado con algo que rompía todas las reglas de la guerra: una barbacoa familiar. La familia Williams había estado asando hamburguesas en su patio trasero cuando la cápsula de desembarco 47 se estrelló contra su cerca. El líder de escuadrón Pexel esperaba encontrar civiles acobardados que se rendirían inmediatamente ante una potencia de fuego superior. En su lugar, encontró al abuelo Williams, de 78 años, de pie junto a su parrilla con una espátula en una mano y una cerveza en la otra. «Bueno, me lleva el diablo», dijo el abuelo Williams mientras 12 guerreros alienígenas salían de la cápsula humeante. «Marta, ven a ver esto. Tenemos visitas del espacio». La abuela Martha Williams salió de la cocina con una jarra de limonada y un plato de galletas. Miró a los alienígenas armados y negó con la cabeza en desaprobación. «A ver, jovencitos, bajen esas armas antes de que alguien se haga daño», dijo con el tono de voz que había criado a 6 hijos e intimidado a docenas de nietos. «Son invitados en nuestro patio trasero, y los invitados se comportan». Pexel levantó su rifle de plasma,
pero algo le impidió disparar. La hembra humana anciana caminaba directamente hacia sin señal de miedo, llevando comida y bebida como si estuviera saludando a los vecinos. Su entrenamiento táctico no tenía protocolos para esta situación. ¿Tienen hambre, chicos?, continuó la abuela Marta. Parecen como si no hubieran comido bien en días. Siéntense y tomen unas hamburguesas. Dave hace las mejores hamburguesas del vecindario. El abuelo Dave Williams asintió y volteó otra hamburguesa en la parrilla. ¿Poco hecha o bien hecha?, le preguntó al alienígena más cercano. Los guerreros Tari se miraron confundidos. Estos humanos les ofrecían comida en lugar de armas. Estaban siendo amables en lugar de temerosos. Nada en su entrenamiento los había preparado para enemigos que intentaban alimentarlos. «Estamos aquí para conquistar su planeta», explicó Pexel en un inglés entrecortado. «Bueno, eso suena a trabajo duro», respondió el abuelo Dave. «Necesitarán mantenerse fuertes. Marta, trae las sillas plegables del garaje. Estos chicos parecen cansados». Lo que sucedió a continuación se estudiaría en los cursos de xenopsicología de toda la galaxia. En lugar de luchar, la familia Williams comenzó a tratar a la fuerza de invasión alienígena como invitados inesperados a la cena. Ofrecieron comida, bebidas, lugares cómodos para sentarse, conversación amistosa. Los Tari, que habían sido entrenados para manejar la resistencia, la rendición o la huida, no tenían idea de cómo responder a la hospitalidad. Su programación cultural no tenía un marco para entender la amabilidad de un enemigo. Se quedaron de pie en el patio trasero de los Williams, sosteniendo sus armas torpemente, mientras una pareja de ancianos humanos intentaba hacerlos sentir bienvenidos. «¿Y bien, de qué planeta son, chicos?», preguntó la abuela Marta mientras repartía platos de papel. «Debe haber sido un viaje largo. ¿Tienen familias en casa?» Nosotros somos guerreros del dominio», logró decir Pexel. «¡Qué bien, cariño! ¿Y qué tipo de trabajo hacen cuando no están conquistando planetas?». La pregunta rompió algo en la mente de Pexel. ¿Qué hacía cuando no estaba conquistando planetas? Había nacido para ser un guerrero. Había sido entrenado para ser un guerrero. Había vivido toda su vida preparándose para ser un guerrero. Nunca había considerado qué más podría ser. «Yo no entiendo la pregunta», admitió. «Todo el mundo necesita pasatiempos», dijo el abuelo Dave, dándole una hamburguesa. «A mí me gusta trabajar en coches viejos. Marta aquí hace edredones. ¿Qué les gusta hacer para divertirse?». Diversión. Otro concepto que no tenía traducción en la cultura Stari. ¿Qué era la diversión? ¿Cuál era el propósito de las actividades que no servían a funciones militares o de supervivencia? Mientras Pexel luchaba con estas cuestiones filosóficas, su escuadrón estaba experimentando algo igualmente perturbador. Los vecinos de la familia Williams se habían dado cuenta del alboroto y se habían acercado a investigar. En lugar de pedir ayuda o huir, se unían a la barbacoa improvisada. «Oye, Dave», llamó Tom desde la casa de al lado. «¿Quiénes son tus nuevos amigos?». «Alienígenas espaciales», respondió Dave casualmente. «Están aquí para conquistar el planeta, pero parecían hambrientos, así que los invitamos a quedarse a cenar». «Genial. ¿Te importa si cojo una cerveza de tu nevera?». «Sírvanse». «Alienígenas, este es Tom. Es mi vecino». «Tom, este es... ¿Cómo dijiste que te llamabas?». «Soy el líder de escuadrón Pexel del dominio Stari», respondió el confundido guerrero. «Encantado de conocerte, Pete», dijo Tom, estrechando la mano blindada del alienígena. «Me encanta el disfraz. ¿Están haciendo alguna cosa de ciencia ficción?». En una hora, el patio trasero de los Williams estaba lleno de vecinos, todos tratando la invasión alienígena como un interesante evento social. Hacían preguntas sobre la tecnología alienígena, compartían historias sobre sus propias vidas y, en general, hacían que los guerreros Tari se sintieran como si fueran parte de una reunión comunitaria en lugar de una operación militar. Era una guerra psicológica del tipo más sutil y devastador. Los alienígenas habían venido preparados para enfrentarse al miedo, el odio y la violencia. No estaban preparados para enfrentarse a la aceptación, la curiosidad y la amabilidad. Escenas similares se desarrollaban por todo el planeta, pero no todas eran tan pacíficas. En el centro de Phoenix, los oficinistas habían descubierto que su adicción diaria a café les daba una ventaja significativa sobre los invasores alienígenas. El sistema nervioso Stari era aparentemente hipersensible a la cafeína. Cuando el equipo de ataque Delta aterrizó frente a un Starbucks, fueron rápidamente superados por baristas armados con máquinas de espresso.
Un solo trago de café concentrado, cuando se lanzaba a un guerrero alienígena, lo enviaba a convulsiones que duraban varios minutos. Los oficinistas se dieron cuenta rápidamente de esto y se organizaron en unidades de combate de cafeína. Se movían de cafetería en cafetería, reuniendo munición y reclutando más combatientes. En una hora, el centro de Phoenix estaba patrullado por humanos que llevaban termos llenos de café tostado oscuro, cazando invasores alienígenas como justicieros con cafeína. En la ciudad de Nueva York, la situación era aún más caótica. Un grupo de adolescentes había descubierto que la tecnología alienígena era vulnerable a los virus informáticos y sabías cómo entregarlos. Resultó que los sistemas de comunicación alienígenas estaban diseñados para conectarse automáticamente a cualquier red electrónica que encontraran, asumiendo que la tecnología humana primitiva no podría amenazar los avanzados sistemas TARI. Se equivocaban. Marcus Chen, de 16 años, que pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos y discutiendo con gente en línea, había descubierto cómo hackear las armaduras alienígenas usando su mando de juego y un teléfono inteligente modificado. Podía apagar sus armas, bloquear sus sistemas de movimiento o incluso hacer que sus cascos mostraran memes vergonzosos en lugar de información táctica. Miren esto. Marcus llamó a sus amigos mientras hacía que el visor de un guerrero alienígena mostrara un video de un gato bailando. Tengo acceso de administrador a toda su red. Puedo ver todo lo que están haciendo. Su amiga Ashley cogió una tableta y comenzó a ayudar. ¿Puedes apagar sus naves? Lo estoy intentando, pero su firewall es bastante bueno. Dame unos minutos más. Mientras Marcus y Ashley trabajaban en la ciberguerra, sus otros amigos proporcionaban apoyo físico. Tommy usaba su dron para lanzar globos de agua a los alienígenas desde arriba. Sarah montaba en su overboard en círculos alrededor de los guerreros confundidos, usando un puntero láser para fastidiar sus sensores ópticos. Era como ver a niños jugar a videojuegos, excepto que los personajes que controlaban eran soldados alienígenas reales que valían millones de créditos cada uno en entrenamiento y equipo. El comandante Vestur recibió todos estos informes mientras seguía atrapado en una fiesta de cumpleaños en Montana. Su oficial de comunicaciones intentaba coordinar las respuestas mientras estaba cubierto de pintura de dedos. Su especialista en armas intentaba limpiar el glaseado de tarta de su rifle de plasma. Su analista táctico trabajaba en desenredarse de las serpentinas de fiesta. La situación iba más allá del desastre militar. Iba más allá de la comprensión militar. Los humanos no luchaban como ninguna especie que los Tari hubieran encontrado. Ni siquiera luchaban como una fuerza militar. Luchaban como humanos. Y eso, se dio cuenta Vestul, era exactamente el problema. Los Tari habían estudiado a los soldados humanos, las armas humanas y las tácticas humanas. Pero los soldados, las armas y las tácticas eran solo herramientas que los humanos usaban. No eran lo que hacía peligrosos a los humanos. Lo que hacía peligrosos a los humanos era que nunca dejaban de ser creativos, nunca dejaban de adaptarse y nunca dejaban de intentar resolver problemas de nuevas maneras. Cuando se enfrentaban a una tecnología superior, no se rendían. Descubrían cómo usar esa tecnología en su contra. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, no se desesperaban. Cambiaban las reglas del juego. Cada humano era un científico, un ingeniero, un estratega y un artista, todo en uno. No se les podía predecir porque estaban constantemente inventando nuevas formas de ser impredecibles. Y lo peor de todo, se estaban enseñando unos a otros estas nuevas técnicas en tiempo real, usando redes de comunicación que los Tari habían descartado como juguetes primitivos. Al final del cuarto minuto, el comandante Vestul supo con absoluta certeza que la invasión ya había fracasado. No porque los humanos fueran más fuertes o estuvieran mejor armados, sino porque eran algo que los Tari nunca podrían derrotar. Eran humanos. La única pregunta ahora era si alguno de sus guerreros sobreviviría lo suficiente para retirarse. El quinto minuto de la invasión comenzó con el comandante Vestul tomando la decisión más difícil de su carrera militar. Mientras la tarta de cumpleaños goteaba de su casco y los niños humanos seguían usando a sus guerreros de élite como equipo de patio de recreo, abrió un canal de comunicación para toda la flota. A todas las unidades, a todas las naves. Aquí el comandante Vestul dijo, tratando de mantener la dignidad que podía mientras una niña de 9 años trenzaba cintas en las articulaciones de su armadura. Ejecuten el protocolo Mega 7 inmediatamente. Retirada táctica completa. Todas las fuerzas terrestres regresen a los puntos de extracción. Repito, retirada completa.
El canal de comunicación explotó con respuestas confusas de los líderes de escuadrón de todo el planeta. «Señor», dijo retirada, llegó la voz del líder de escuadrón Resville desde Londres. «No podemos retirarnos. Somos Tari. No nos retiramos ante primitivos». En el fondo de la transmisión de Resville, Vestul podía oír lo que sonaba como 80.000 humanos coreando algo sobre fútbol y cabezas alienígenas. También había un sonido de golpeteo rítmico, como si alguien estuviera usando una armadura alienígena como una batería. «Líder de escuadrón Resville, ¿cuál es su situación táctica actual?», preguntó Vestul. Estamos atrincherados dentro de una instalación de desechos humanos mientras miles de humanos intentan derribar las barreras. De alguna manera se han organizado en grupos de asalto coordinados usando métodos de comunicación primitivos como gritar y enviar mensajes de texto. Están compartiendo información táctica más rápido de lo que nuestros ordenadores pueden procesar. ¿Puede abrirse paso hasta su punto de extracción? Negativo, señor. Los humanos han aprendido a predecir nuestros patrones de movimiento. Cada vez que intentamos avanzar, ya nos están esperando. Han convertido toda su ciudad en un laberinto de obstáculos y puntos de emboscada. Y señor, se ríen mientras lo hacen. Esa última parte fue lo que más molestó a Vestul. Los humanos no eran defensores desesperados luchando por sus vidas. Estaban tratando la invasión como una especie de juego. Se estaban divirtiendo. Otra voz crepitó por la radio. «Comandante, aquí el líder de escuadrón que esmore de la zona de aterrizaje de Tokio. Solicito permiso para rendirme a los humanos locales». «¿Quiere rendirse?», preguntó Vestul en shock. «¿A los humanos? Señor, nos han ofrecido té y pastelitos. Dicen que quieren aprender sobre nuestra cultura y compartir la suya. Han sido muy educados y acogedores. Luchar contra ellos parece de mala educación». Vestul cerró los ojos. Sus guerreros no solo estaban siendo derrotados, estaban siendo convertidos. «A todas las unidades», dijo con firmeza. «Nada de rendirse los humanos, ni de aceptar su comida o bebida, ni de intercambios culturales. Simplemente regresen a sus cápsulas de desembarco y prepárense para la extracción». Pero incluso esa simple orden resultaba imposible de seguir. Los humanos se habían adaptado a las tácticas Tari con una velocidad aterradora. Ya no esperaban a que los alienígenas hicieran el primer movimiento. Estaban cazando activamente a los guerreros alienígenas por todas sus ciudades. En Los Ángeles, el equipo de ataque Epsilon se vio rastreado por humanos que usaban cámaras de tráfico modificadas y redes de telefonía móvil. Cada vez que intentaban moverse, los mensajes de texto difundían su ubicación a los humanos cercanos. En segundos, grupos de civiles aparecían de todas direcciones, armados con lo que pudieran encontrar: mangueras de jardín, latas de pintura, utensilios de cocina, equipo de ejercicio e instrumentos musicales. Los humanos también habían descubierto cómo interferir las comunicaciones Tari usando abridores de puertas de garaje y monitores para bebés. Varios escuadrones habían quedado completamente en silencio, aislados de sus comandantes y entre sí. En Miami, la situación era aún más extraña. Los humanos habían convencido de alguna manera a la fauna local para que se uniera a sus esfuerzos de resistencia. El líder de escuadrón Tesmore informó de que estaba siendo atacado por grupos coordinados de pelícanos, delfines y flamencos, todos aparentemente trabajando juntos bajo la dirección humana. «Los delfines están usando la ecolocalización para rastrear nuestros movimientos submarinos», informó. «Los pelícanos están bombardeando nuestras posiciones con proyectiles a base de pescado y los flamencos. Señor, no sé cómo describir lo que están haciendo los flamencos, pero es muy perturbador». El comandante Vestul intentó imaginar que podrían hacer unas aves rosadas a guerreros alienígenas de élite y luego decidió que no quería saberlo. Los peores informes llegaban de las zonas rurales, donde los humanos tenían acceso a grandes cantidades de maquinaria agrícola y productos químicos. En Kansas, el equipo de ataque Z había sido derrotado por un granjero que usaba un avión fumigador para rociarlos con fertilizante líquido. Los productos químicos no habían dañado su armadura, pero el olor había sobrecargado sus sistemas de filtración de aire, obligándolos a quitarse los cascos. Una vez que se quitaron los cascos, los humanos los capturaron fácilmente usando animales de granja y cuerdas. El escuadrón estaba actualmente prisionero en un granero mientras los niños locales les daban maíz y les hacían preguntas sobre viajes espaciales. Pero la derrota más humillante vino de un suburbio de Denver, donde un equipo de ataque había sido superado por un grupo de madres de familia armadas con monovolúmenes y teléfonos móviles.
Los humanos habían descubierto que las cápsulas de desembarco alienígenas tenían el tamaño justo para ser remolcadas por vehículos grandes. A los pocos minutos de aterrizar, una cápsula había sido enganchada a un vehículo de asalto suburbano y arrastrada por las calles de Denver mientras la conductora humana comunicaba actualizaciones tácticas a otros operadores de monovolúmenes a través de sistemas de comunicación manos libres. Objetivo asegurado y en movimiento, había informado la humana a su red. Dirección este por Maple Street. Sara, ¿puedes bloquear su salida en la intersección? Jennifer, trae tus cables de arranque. Creo que podemos desactivar su electrónica. Los guerreros Tari se encontraron atrapados dentro de su propia cápsula de desembarco, siendo transportados contra su voluntad por humanos que parecían pensar que una invasión alienígena era una especie de emergencia de vecindario que podía resolverse con una organización y trabajo en equipo adecuados. Para cuando lograron abrirse paso fuera de la cápsula, estaban rodeados por 47 monovolúmenes, cada uno operado por una madre diferente con amplia experiencia en la coordinación de logísticas complejas bajo presión. Los alienígenas se habían rendido en cuestión de minutos. Pero quizás el informe más perturbador provino del Oregón rural, donde el Dr. Jim Peterson, un profesor de ciencias de secundaria jubilado, aparentemente había descifrado la tecnología de plasma alienígena usando piezas de su taller y un microondas roto. Esto es increíble, había transmitido el Dr. Peterson por las frecuencias de radio de emergencia. Estas armas de energía alienígena funcionan con un principio simple de generación de plasma contenido. Deme unas horas más y podré construir una usando baterías de coche y alambre de cobre. En 30 minutos, la mitad de los humanos en Oregón intentaban construir sus propias armas de plasma usando artículos domésticos y tutoriales de Internet. La mayoría de sus intentos fracasaron, pero los suficientes tuvieron éxito como para dar a las fuerzas de resistencia humanas armas de energía comparables al equipo militar Stari. El comandante Vestul se dio cuenta de que si se permitía a los humanos estudiar la tecnología alienígena durante más de unas pocas horas, probablemente descubrirían cómo mejorarla. En cuestión de días, podrían tener mejores armas que los propios Tari. La evacuación tenía que ocurrir de inmediato, antes de que los humanos pudieran aprender más. Pero evacuar resultaba casi tan difícil como había sido invadir. Los humanos se habían dado cuenta rápidamente de que los alienígenas querían irse, y estaban haciendo todo lo posible para evitarlo. En algunos casos, esto significaba acción militar directa. Humanos con armas improvisadas atacaban las cápsulas de desembarco e impedían el despegue. Pero en otros casos, significaba algo mucho más insidioso. Los humanos estaban siendo amables con ellos. El líder de escuadrón Pexel, que todavía estaba atrapado en la barbacoa de la familia Williams en Chicago, informó que los humanos estaban intentando activamente convencer a sus guerreros de que se quedaran en la Tierra. Nos han ofrecido residencia permanente, dijo por un canal de comunicación que, de alguna manera, reproducía música de fondo. Aparentemente, el pequeño Timmy Williams había descubierto cómo hackear los sistemas de radio alienígenas usando su iPod. Dicen que podemos vivir en su vecindario y formar parte de su comunidad. La señora Williams se ha ofrecido a enseñarnos a hacer algo llamado casserole. Rechazará su oferta y se presentará para la extracción inmediatamente, ordenó Vestul. Pero, señor, están siendo muy amables con nosotros. Quieren saber sobre nuestras familias, nuestro planeta natal, nuestra cultura. Nos han mostrado fotos de sus hijos y nos han pedido que compartamos fotos de nuestra propia descendencia. El guerrero Klesbor les ha estado contando sobre la graduación de su hijo de la Academia Militar. Esto era guerra psicológica del tipo más sofisticado. Los humanos no intentaban derrotar a los Tari por la fuerza. Intentaban hacer que no quisieran luchar en absoluto. Vestul tenía que terminar esta invasión antes de que todo su ejército decidiera que preferían vivir en la Tierra que regresar al dominio. A todas las naves de extracción, llamó a la flota que orbitaba arriba. Comiencen las operaciones de recogida inmediata. Usen rayos actores si es necesario. No permitan que las fuerzas terrestres retrasen o se resistan a la extracción. La respuesta del comandante de flota Sismar no fue alentadora. Comandante, estamos experimentando dificultades técnicas con nuestros sistemas de extracción. Los humanos aparentemente han aprendido a interferir con nuestras operaciones de rayo tractor. ¿Cómo es eso posible? No estamos seguros, señor. Parece que están usando sus primitivos sistemas de radiodifusión para generar interferencia electromagnética. Cada vez que intentamos fijar una cápsula de desembarco, las estaciones de radio humanas comienzan a reproducir música a todo volumen que interrumpe nuestros ordenadores de puntería. Vestul podía oírlo ahora.
música humana filtrándose a través de sus sistemas de comunicación, convirtiendo su red de radio táctica en una especie de misión de entretenimiento. Las canciones tenían nombres como We Are the Champions y Don't Stop Me Now, y parecían diseñadas para elevar la moral humana mientras hacían imposible la coordinación alienígena. Algunos humanos, en algún lugar, habían descubierto cómo usar la infraestructura de comunicación de su planeta como un arma. Cada estación de radio, emisión de televisión, torre de telefonía móvil y conexión a Internet estaba siendo utilizada para interrumpir las operaciones alienígenas. Pero peor que la interferencia técnica era el efecto psicológico. La música era pegadiza. Vestul se encontró golpeando inconscientemente su pie blindado al ritmo de algo llamado Eye of the Tiger. Varios de sus guerreros estaban tarareando canciones humanas mientras esperaban la extracción. Los humanos no solo los estaban derrotando militarmente, los estaban convirtiendo culturalmente. Protocolo de extracción de emergencia, ordenó Vestul. Todas las naves abandonen el apuntado de precisión. Usen rayos actores de área amplia para agarrar todo en un radio de medio kilómetro alrededor de cada cápsula de desembarco. Ya separaremos a nuestros guerreros de los escombros humanos una vez que estemos a salvo en el espacio. No era una retirada digna, pero era la única forma de sacar a su ejército de este planeta de locos antes de que todos decidieran convertirse en ciudadanos humanos. La evacuación comenzó con el sonido de motores masivos encendiéndose en la atmósfera de la Tierra. Rayos tractores barrieron la superficie del planeta, levantando cápsulas de desembarco, guerreros alienígenas, desafortunadamente, grandes cantidades de propiedad humana hacia el cielo. Desde su posición en Montana, Vestul vio cómo su cápsula de desembarco se elevaba en el aire, llevándose consigo no solo a su escuadrón, sino también las decoraciones de la fiesta de cumpleaños, la mayor parte del equipo del patio de recreo, 3 animales de granja confundidos y al pequeño Hake Morrison, que todavía sostenía una pistola de paintball y gritaba de emoción por su inesperado viaje al espacio. «Esto es genial», gritó Hake mientras despegaban. «¿Vamos a tu nave espacial? ¿Puedo ver la sala de máquinas? ¿Tienen alienígenas de mi edad con los que pueda jugar?» Vestul se dio cuenta de que la evacuación iba a ser mucho más complicada de lo planeado. Por toda la Tierra se desarrollaban escenas similares. Las cápsulas de desembarco despegaban llevando no solo a guerreros Tari, sino también pasteles de cumpleaños, muebles de jardín, mascotas confundidas y humanos entusiastas que pensaban que una abducción alienígena era lo mejor que les había pasado en la vida. La voz del comandante de flota Sisma crepitó por la radio. «Comandante, tenemos un problema. Nuestras naves ahora transportan aproximadamente a 2.000 civiles humanos que parecen estar tratando esto como algún tipo de actividad recreativa». ¿Actividad recreativa? Se están haciendo fotos con los miembros de nuestra tripulación, pidiendo recorridos por nuestras naves y solicitando autógrafos de nuestros oficiales superiores. Uno de ellos ha accedido de alguna manera a nuestros sistemas de servicio de alimentos y está intentando preparar algo llamado pizza para todos a bordo. Mientras la flota Astari se preparaba para saltar al hiperespacio, Vestul miró hacia atrás, al planeta azul que acababa de humillar a la mayor fuerza militar de la galaxia. La Tierra seguía allí, girando, pacíficamente, todavía llena de humanos que habían tratado una invasión alienígena como una interesante interrupción en sus vidas diarias. La comunicación final desde la Tierra llegó a través de las frecuencias de emergencia mientras alcanzaban el borde del sistema solar. Era una transmisión de las Naciones Unidas, hablando en nombre de toda la humanidad. «Atención, visitantes alienígenas», llegó la voz de la secretaria general de la ONU, María Santos. «Lamentamos verlos partir tan pronto. Si alguna vez quieren volver para una visita pacífica, siempre serán bienvenidos. Hemos aprendido mucho de ustedes hoy, y esperamos que ustedes también hayan aprendido algo de nosotros. Que tengan un buen viaje a casa y recuerden, siempre hay sitio para más amigos en la Tierra». Mientras la flota saltaba al hiperespacio, el comandante Vestul comenzó a redactar su informe para el Alto Consejo del Dominio. ¿Cómo explicar que 10.000 años de preparación habían sido derrotados por 5 minutos de imprevisibilidad humana? ¿Cómo decirle a las mentes militares más grandes de la galaxia que habían sido derrotados no por armas o tácticas superiores, sino por la amabilidad, la creatividad y una absoluta negativa a tomarse nada en serio? Detrás de ellos, la Tierra continuaba su pacífica rotación alrededor del Sol. Los humanos ya habían comenzado a subir videos de la invasión alienígena a sus redes de Internet. En cuestión de horas, todo el evento se había convertido en una serie de memes,
chistes e historias conmovedoras sobre el día en que los alienígenas vinieron de visita y todos hicieron nuevos amigos. Los Tari actualizaron sus cartas de navegación galáctica, marcando Sol 3 con una nueva designación: Zona de cuarentena. Habitantes extremadamente peligrosos. Evitar a toda costa. Peligro psicológico. Puede causar crisis existencial en personal militar. Pero para los 2.000 humanos que habían sido llevados accidentalmente a bordo de las naves Tari, la aventura apenas comenzaba. Para cuando la flota llegó al espacio del dominio, los humanos habían enseñado a sus captores alienígenas a jugar al póker. Les habían introducido el concepto de amistad y de alguna manera los habían convencido para redecorar las naves con diseños más coloridos y alegres. El informe final del comandante Vestul al Alto Consejo fue breve y al grano. Misión fallida. Enemigo demasiado creativo. Recomiendo la reclasificación inmediata de los humanos como amenaza del más alto nivel. También recomiendo terapia para todo el personal que regresa. El planeta Tierra nos ha derrotado no por la fuerza, sino haciéndonos cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la guerra, la civilización y el sentido de la vida. Sugiero que nunca volvamos a hablar de este incidente. El Alto Consejo estuvo de acuerdo. El sistema Sol fue marcado como territorio prohibido, y todos los registros de la invasión fueron clasificados al más alto nivel. Pero a veces, tarde en la noche en la flota del dominio, los guerreros alienígenas se reunían en pequeños grupos y compartían historias sobre el día más extraño de sus vidas. El día en que aprendieron que lo más peligroso del universo no era un arma o un guerrero, sino una especie que se enfrentaba a lo imposible con risa, creatividad y una absoluta negativa a ser derrotada por nada, sin importar lo aterrador que pareciera. Y en lo profundo de sus corazones alienígenas, algunos de ellos deseaban en secreto poder volver a ese extraño planeta azul donde todos estaban invitados a la fiesta.